a todos y bienvenidos al canal Flick Tales. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película El Rey León de 1994. El sol africano se alzaba sobre la Roca del Rey, un espectáculo que anunciaba el nacimiento de un nuevo príncipe, Simba. La comunidad animal se congregaba, un tapiz vibrante de vida y respeto, para presenciar la presentación del cachorro por parte del sabio rey Mufasa y su compañera, Sarabi. Mufasa, cuyo porte recordaba a las grandes figuras de la realeza shakespeariana, había guiado su reino con una autoridad serena, influenciado quizás por la majestad que él mismo había observado en su propio padre. El chamán Rafiki, con sus rituales ancestrales, ungía al joven príncipe, un futuro que se sentía predestinado. Pero la sombra acechaba en las tierras sombrías, el reino de Scar, el hermano menor de Mufasa. Scar, un personaje que evocaba la envidia calculada de los villanos de las tragedias griegas, resentía profundamente su lugar en la línea sucesoria. Su intelecto agudo, aunque torcido, estaba siempre dedicado a la intriga. Con una retórica seductora, planeaba su ascenso al trono. La infancia de Simba transcurrió en un torbellino de descubrimiento, guiado por el afecto protector de su padre. Mufasa le enseñaba las lecciones del círculo de la vida, la interconexión esencial entre todas las criaturas, una filosofía que resonaba con el idealismo de muchos líderes históricos. Simba, juguetón e impulsivo, era el contrapunto perfecto a la solemnidad real. A su lado, Nala, su amiga de la infancia y futura reina, compartía sus aventuras. Scar, para librarse de su sobrino, tendió una trampa magistral. Convenció a Simba de aventurarse en el cañón, prometiéndole una emocionante expedición. Una vez allí, activó una estampida de ñus. Fue una masacre coreografiada con precisión brutal. Mufasa, demostrando su valía como protector, rescató a Simba de las patas de la muerte, pero al intentar ascender de vuelta, Scar lo traicionó, arrojándolo al caos. El sonido del cuerpo del rey al estrellarse fue el eco final de su reinado. El trauma dejó a Simba destrozado. Scar apareció, manipulándolo con una culpa devastadora, convenciéndole de que él había causado la muerte de su padre. La única solución, le susurró Scar, era huir y no volver jamás. El cachorro huyó, consumido por el dolor y la vergüenza, mientras Scar se coronaba rey, invitando a las hienas, criaturas de ambición desenfrenada, a compartir el festín y la devastación del reino. Lejos, en la exuberancia de la jungla, Simba fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato y un facóquero, personajes que encarnaban la filosofía del hedonismo despreocupado, una especie de escapismo vital. Ellos le inculcaron el mantra del Hakuna Matata, un desinterés por el pasado y el futuro. Simba creció en este exilio autoimpuesto, reprimiendo su identidad y su dolor. Los años pasaron. El reino de la Roca del Rey se marchitaba bajo el régimen negligente de Scar, que permitía a las hienas destruir el equilibrio natural, un reflejo de cómo la tiranía desvirtúa el propósito. Un día, Nala, cazando desesperadamente, se cruzó con el Simba adulto. El reencuentro fue cargado de emociones reprimidas, una colisión entre el pasado que Simba había negado y el presente que lo llamaba. Ella le contó la desolación de su hogar. La confrontación final se acercó cuando Rafiki encontró a Simba. En un momento de revelación, el chamán le forzó a confrontar su herencia. Y luego, a través de una visión etérea de su padre, el espíritu de Mufasa resonó en él. Recuerda quién eres. Este llamado a la responsabilidad es el punto de inflexión, el momento en que el exiliado acepta su destino, al igual que un actor decide tomar el papel principal que le fue destinado. Simba regresó a la Roca del Rey, enfrentándose a Scar en medio de la tormenta. La verdad sobre el asesinato de Mufasa fue revelada en el clímax dramático, bajo el peso de la culpa que Scar había cargado sobre él. En la batalla subsiguiente, Simba demostró la fuerza que había heredado, no solo física sino moral. Scar, acorralado, fue consumido por las mismas hienas a las que había prometido poder. Con la derrota del tirano, la lluvia limpió la tierra. Simba ascendió a la Roca del Rey, no solo como un rey, sino como un líder que había integrado su dolor y su pasado.
El círculo de la vida se restauró, y el ciclo se completó con el nacimiento de su propio heredero, bajo el mismo sol que había saludado su propia llegada. Su piel, curtida por años de sabiduría, parecía reflejar la luz de la sabana. Se le veía a menudo apartado, su melena oscura cayendo sobre un rostro permanentemente ceñudo, siempre analizando el poder que le era negado. Con una retórica seductora, planeaba su ascenso al trono, una ambición nacida del resentimiento. Se notaba la paciencia infinita del rey al explicarle a su hijo la responsabilidad que conlleva ser la cúspide de la cadena alimenticia. A su lado, Nala, su amiga de la infancia y futura reina, compartía sus aventuras. Su lealtad ya evidente incluso en aquellos juegos despreocupados. Convenció a Simba de aventurarse en el cañón, prometiéndole una emocionante expedición, quizás insinuando la emoción de lo prohibido que tanto atraía al joven príncipe. Mufasa, demostrando su valía como protector, rescató a Simba de las patas de la muerte, su rugido resonando con la fuerza de un trueno. Pero al intentar ascender de vuelta, Scar lo traicionó, arrojándolo al caos. El sonido del cuerpo del rey, al estrellarse, fue el eco final de su reinado, un momento de horror puro grabado a fuego en la memoria del cachorro. Scar apareció, manipulándolo con una culpa devastadora, susurrándole al oído que él, con su curiosidad imprudente, había causado la muerte de su padre. La única solución, le susurró Scar con falsa piedad, era huir y no volver jamás, para que la manada no tuviera que presenciar su vergüenza. El cachorro huyó, consumido por el dolor y la vergüenza, una carga insoportable para un ser tan joven, mientras Scar se coronaba rey, invitando a las hienas, criaturas de ambición desenfrenada y risa histérica, a compartir el festín y la devastación del reino. Su visión del mundo, resumida en el Hakuna Matata, ofrecía un refugio temporal, del peso de la realeza y la pérdida. Ellos le inculcaron este mantra, un desinterés por el pasado y el futuro, permitiendo a Simba vivir en un presente perpetuo, suprimiendo su identidad y el dolor latente. Pumba, con su bonachonería, y Timón, con su sarcasmo rápido, le proporcionaron el entorno protector que su psique quebrada necesitaba para sanar superficialmente. El reino de la Roca del Rey se marchitaba bajo el régimen negligente de Scar, que permitía a las hienas destruir el equilibrio natural. Las cebras flaqueaban, la vegetación se secaba. Era un paisaje de desesperación que reflejaba la podredumbre moral del nuevo gobernante. Un día, Nala, cazando desesperadamente en busca de sustento, se cruzó con el Simba adulto, ahora un león fuerte pero melancólico. El reencuentro fue cargado de emociones reprimidas, una colisión entre el pasado que Simba había negado y el presente que lo llamaba con urgencia. Ella le contó la desolación de su hogar, sus palabras teñidas de la tristeza de una tierra moribunda. En un momento de revelación, el chamán le forzó a confrontar su herencia, sacándolo de su cómoda evasión. Y luego, a través de una visión etérea de su padre, el espíritu de Mufasa resonó en él, con la misma autoridad calmada de antaño. «Recuerda quién eres». Este llamado a la responsabilidad es el punto de inflexión, el momento en que el exiliado acepta su destino, el instante en que el príncipe que huyó comprende que su dolor es insignificante comparado con el sufrimiento de su pueblo. Simba regresó a la Roca del Rey, enfrentándose a Scar en medio de la tormenta que parecía reflejar la turbulencia interna del reino. La verdad sobre el asesinato de Mufasa fue revelada en el clímax dramático, bajo el peso de la culpa que Scar había cargado sobre él, forzando al villano a confesar ante los leones y las hienas confundidas. En la batalla subsiguiente, Simba demostró la fuerza que había heredado, no solo física sino moral, luchando con la ferocidad de quien defiende lo que es legítimamente suyo. Scar, acorralado y expuesto, fue consumido por las mismas hienas a las que había prometido poder y que ahora lo veían como un líder débil e inútil. Con la derrota del tirano, la lluvia limpió la tierra, un bautismo natural para el nuevo comienzo. Simba ascendió a la Roca del Rey, rugiendo con poder renovado, no solo como un rey, sino como un líder que había integrado su dolor y su pasado. El círculo de la vida se restauró, y el ciclo se completó con el nacimiento de su propio heredero, bajo el mismo sol que había saludado su propia llegada, un nuevo amanecer sobre un reino sanado.
La celebración de la restauración del equilibrio fue palpable, una sinfonía de alivio colectivo que se extendió por las praderas reales. Simba, ahora revestido con la majestad que Scar nunca pudo mancillar, se paró en el borde de la roca del rey. Observaba cómo la vida regresaba a la tierra sedienta. El verde comenzaba a reemplazar al marrón polvoriento. Este no era simplemente un retorno al statu quo ante, sino la consolidación de un liderazgo forjado en la adversidad y la redención personal. Su reinado se cimentó en la memoria, no en el miedo. Cada decisión que tomaba llevaba implícita la lección aprendida de Mufasa, pero matizada por la comprensión adquirida durante su exilio. La presencia constante de Nala a su lado ofrecía un ancla emocional, una compañera que había soportado el invierno del reino y que ahora compartía la primavera. Ella era la reina pragmática que complementaba la visión idealista de Simba, una pareja cuya unión era la prueba viviente de que el amor superaba incluso los traumas más profundos. Rafiki, habiendo cumplido su papel como catalizador espiritual, observaba desde la distancia, su sonrisa enigmática, sugiriendo que el verdadero trabajo de un rey nunca terminaba. Solo cambiaba de forma. Continuaría apareciendo en momentos clave, recordando a la nueva generación, incluido el pequeño retoño que pronto sería presentado al sol, que incluso el más fuerte de los depredadores debe inclinarse ante el gran ciclo que todo lo abarca. La lección de Simba fue clara para todos los animales. La responsabilidad no se elude, se abraza, y solo a través de la aceptación de la propia verdad reside la verdadera fuerza para gobernar. La paz regresó, tejida con los hilos resistentes de la verdad redimida y el amor inquebrantable. Su melena, más densa y oscura, ondeaba ligeramente al viento, un símbolo visual de su madurez, ganada a golpe de sufrimiento. Cada decisión que tomaba llevaba implícita la lección aprendida de Mufasa, esa autoridad tranquila y justificada, pero matizada por la comprensión adquirida durante su exilio. Simba había visto lo que sucede cuando el poder se corrompe por la envidia. Por lo tanto, su justicia era misericordiosa, pero firme, asegurando que los excesos cometidos bajo el mandato de Scar no se repitieran. A menudo se les veía patrullando juntos los límites del territorio, un frente unido de fortaleza y afecto. Continuaría apareciendo en momentos clave, su bastón golpeando suavemente el suelo mientras guiaba a la nueva generación, incluido el pequeño retoño que pronto sería presentado al sol, la siguiente esperanza del reino. El chamán entendía que el poder verdadero no residía en la corona, sino en la conexión con lo inmutable. Él recordaba a todos que incluso el más fuerte de los depredadores debe inclinarse ante el gran ciclo que todo lo abarca, un recordatorio constante de humildad. La paz regresó, tejida con los hilos resistentes de la verdad redimida y el amor inquebrantable, transformando la tristeza pasada en una promesa firme para el futuro. La enseñanza a la nueva generación se convirtió en la ocupación central de Simba y Nala. En las lecciones sobre el círculo de la vida, Simba no solo recitaba las palabras de Mufasa, sino que las impregnaba con su propia experiencia de pérdida y regreso. Explicaba a los jóvenes cachorros, con una gravedad que enternecía a Nala, que el valor no residía en la valentía ciega, sino en la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo ser paciente, un aprendizaje amargo que le costó a su padre. Se esforzaba por mostrarles la diferencia entre el egoísmo depredador de Scar y la necesidad natural de cazar para vivir, manteniendo siempre el respeto por aquello que se tomaba. Timón y Pumba, con su peculiar perspectiva, encontraron un nuevo propósito en el ambiente de estabilidad. Aunque mantuvieron su filosofía de vida relajada, se convirtieron en los animadores oficiales de la corte, responsables de mantener el ánimo alto y de asegurar que el lado más ligero de la vida no se perdiera en la solemnidad de la realeza. Timón a veces se quejaba cómicamente de que la hierba fresca no era tan sabrosa como las bayas fermentadas que encontraban en la jungla, pero su lealtad a Simba era inquebrantable, y Pumba, con su buen corazón, siempre estaba dispuesto a ofrecer consuelo ruidoso. El recuerdo de Scar, aunque desvaneciéndose en la distancia de las tierras sombrías, ahora purificadas, servía como una advertencia silenciosa. Nadie se atrevía a romper el orden, pues habían visto el coste de la ambición desmedida. La tierra florecía, y con ella, la esperanza. Simba miraba a Nala,
y en sus ojos encontraba el reflejo de un futuro seguro, un destino que había tenido que perderse para poder ser verdaderamente encontrado. El trono ya no era un lugar de miedo o de herencia impuesta, sino el centro de un hogar restaurado. Su voz, profunda y resonante, ahora portaba la autoridad de quien ha caminado por el Valle de la Sombra y ha regresado a la luz. Timón a veces se quejaba cómicamente de que la hierba fresca no era tan sabrosa como las bayas fermentadas que encontraban en la jungla, pero su lealtad a Simba era inquebrantable. Habían sido los salvadores de su juventud y ahora eran parte esencial del círculo íntimo. Pumba, con su buen corazón y su tendencia a la torpeza noble, siempre estaba dispuesto a ofrecer consuelo ruidoso o a ejecutar su famosa técnica de distracción, aunque ya no era tan necesaria. El recuerdo de Scar, aunque desvaneciéndose en la distancia de las tierras sombrías, ahora purificadas, servía como una advertencia silenciosa, un fantasma necesario para mantener la perspectiva. Nadie se atrevía a romper el orden, pues habían visto el coste de la ambición desmedida, encarnada en el tirano traicionado. La tierra florecía bajo las lluvias controladas y la gestión atenta, y con ella la esperanza se hacía tangible. El trono ya no era un lugar de miedo o de herencia impuesta, sino el centro de un hogar restaurado. Un testimonio de que la verdadera realeza se gana a través de la superación del propio infierno personal. El momento culminante de esta nueva era llegó con la presentación del nuevo cachorro, el heredero del heredero. Ante la congregación reunida, no muy diferente a la que había saludado al propio Simba décadas atrás, el sol besaba la roca del rey, bañándola en oro puro. Simba y Nala se postraron ante su descendiente, un acto que no era solo un ritual dinástico, sino una afirmación pública de su compromiso con el futuro. Simba sintió el peso de Mufasa sobre sus hombros, pero ahora era un peso reconfortante, una armadura más que una carga. Al ver al cachorro levantar la cabeza, un pequeño eco de su propia audacia infantil, Simba comprendió la naturaleza cíclica de su existencia. Rafiki se acercó, el rostro iluminado por una alegría genuina que rara vez mostraba, y levantó al pequeño león hacia el vasto cielo africano. Este acto, repetido, cerraba el círculo de una manera poética e ineludible. No había espacio para la duda ni para el lamento, solo para la continuidad. Simba había pasado de ser el príncipe fugitivo, aterrorizado por su propia sombra, a ser el rey que entendía que el pasado debe ser recordado, honrado, pero no debe dictar cada paso hacia adelante. El rugido que Simba soltó entonces no fue el rugido de la ira o la defensa, sino el rugido de la afirmación. El círculo de la vida giraba inexorablemente, y él, finalmente, estaba en el lugar correcto, en el momento perfecto. La sabana entera respondió, un coro de vida que celebraba la supervivencia de la verdad sobre la mentira. La celebración de la presentación del nuevo cachorro se extendió durante días, un festín de abundancia que contrastaba brutalmente con la hambruna que había marcado el reinado de Scar. Los animales, liberados del yugo de la codicia, participaban con una alegría espontánea que nunca se hubiera permitido bajo la vigilancia constante de las hienas. Simba, observando desde lo alto, notaba cómo las historias del pasado se transformaban. Ya no eran cuentos de terror, sino lecciones de cautela. Timón y Pumba, orgullosos padrinos improvisados, organizaron una suerte de festival cultural en los límites de la jungla, donde los ritmos africanos más exuberantes se mezclaban con sus propias melodías irreverentes. Pumba, en particular, disfrutaba de la atención, aunque su principal motivación seguía siendo la posibilidad de encontrar un nuevo manjar sabroso. Su relación con Simba había evolucionado. De protectores en la huida, se habían convertido en consejeros cercanos, ofreciendo una perspectiva ajena a las complejas maquinaciones de la corte real, recordándole al rey la sencillez esencial de la vida. Nala, por su parte, supervisaba con ojo avisor el reasentamiento de las manadas, asegurándose de que la distribución de recursos fuera equitativa y sostenible. Su pragmatismo aseguraba que el idealismo de Simba no se desviara hacia la complacencia. Ella era la guardiana del equilibrio social, la que recordaba que el círculo de la vida también implicaba justicia y estructura, no solo hojas tiernas. Juntos formaban una diarquía eficaz,
cada uno compensando las tendencias naturales del otro. El legado de Mufasa se manifestaba en la voz de Simba, pero el espíritu de la jungla estaba con ellos también. La naturaleza misma parecía haber celebrado el cambio. La hierba crecía más alta, el agua fluía más clara. El aire olía a tierra mojada y promesa. Simba había aprendido que ser rey no era solo heredar un trono, sino asumir una responsabilidad constante hacia aquellos que no podían defenderse, una lección que él mismo había aprendido a la fuerza a través de la traición. Mientras observaba a su hijo recién presentado, sintió una paz profunda, la tranquilidad de quien ha pagado todas sus deudas kármicas y ahora podía, por fin, simplemente existir como guardián de su dominio. Los animales, liberados del yugo de la codicia, participaban con una alegría espontánea que nunca se hubiera permitido bajo la vigilancia constante de las hienas, cuyos aullidos siniestros ahora eran solo un eco lejano y patético en los límites de las tierras sombrías, ahora deshabitadas por la maldad. Simba, observando desde lo alto, notaba cómo las historias del pasado se transformaban. Ya no eran cuentos de terror, sino lecciones de cautela impartidas a la nueva camada de jóvenes leones, quienes escuchaban con ojos muy abiertos la crónica de la caída y el ascenso. Timón, con su energía nerviosa característica, se encargaba de la logística del entretenimiento, asegurándose de que nadie tomara las cosas demasiado en serio, especialmente él mismo. Pumba, en particular, disfrutaba de la atención, aunque su principal motivación seguía siendo la posibilidad de encontrar un nuevo manjar sabroso. Su bienestar seguía íntimamente ligado a la despreocupación, un equilibrio que ahora podía permitirse. Su relación con Simba había evolucionado. De protectores en la huida, se habían convertido en consejeros cercanos, ofreciendo una perspectiva ajena a las complejas maquinaciones de la corte real, recordándole al rey la sencillez esencial de la vida y la importancia de no cargarse con un peso innecesario. Ella era la guardiana del equilibrio social, la que recordaba que el círculo de la vida también implicaba justicia y estructura, no solo hojas tiernas para los herbívoros. A menudo se encontraba con Rafiki en secreto, discutiendo los augurios y la salud del suelo, buscando la sabiduría ancestral para guiar las estaciones de lluvia. Juntos, Simba y Nala formaban una diarquía eficaz, cada uno compensando las tendencias naturales del otro, creando un reino de equilibrio dinámico. El legado de Mufasa se manifestaba en la voz de Simba, pero el espíritu de la jungla estaba con ellos también, restaurado por la partida de la corrupción. La naturaleza misma parecía haber celebrado el cambio. La hierba crecía más alta, el agua fluía más clara, y los depredadores cazaban con moderación. El aire olía a tierra mojada y promesa cumplida. Simba había pasado de ser el fugitivo atormentado a ser el monarca que entendía que ser rey no era solo heredar un trono, sino asumir una responsabilidad constante y activa hacia aquellos que no podían defenderse, una lección que él mismo había aprendido a la fuerza a través de la traición y la pérdida. Mientras observaba a su hijo recién presentado, sintió una paz profunda, la tranquilidad de quien ha pagado todas sus deudas kármicas y ahora podía, por fin, simplemente existir como guardián de su dominio, sabiendo que el ciclo de amor y responsabilidad continuaría a través de las generaciones venideras. El eco de la celebración, aunque vibrante, se fundía gradualmente con el ritmo más constante y sereno de la vida diaria restaurada. Simba y Nala, ahora símbolos vivientes de la perseverancia, se movían por la roca del rey con una autoridad natural, desprovista de la arrogancia que había definido a Scar. La gestión del reino se había vuelto una danza coreografiada entre la tradición y la innovación. Simba introdujo modificaciones sutiles en las rutas de migración para evitar el sobrepastoreo en zonas vulnerables, aplicando las lecciones de sostenibilidad que Mufasa había intentado transmitirle sobre la fragilidad del ecosistema. En un rincón apartado, lejos del bullicio real, Timón y Pumba habían establecido una especie de comuna ecológica, promoviendo la coexistencia pacífica de insectos y pequeños mamíferos, un micromundo donde el Hakuna Matata se interpretaba como la ausencia de conflicto innecesario, no como la negación de la realidad. A pesar de su filosofía, Pumba a veces se sentía observado por las nuevas generaciones de facóqueros que lo miraban con una admiración casi reverencial,
esperando que compartiera los secretos de su fama repentina. Timón, por su parte, se dedicaba a la jardinería rudimentaria, intentando cultivar gusanos gordos en un suelo que ahora era excesivamente fértil, quejándose en voz alta sobre la falta de desafíos épicos en tiempos de paz. Nala, observando la tranquilidad de su compañero, a menudo se detenía para reflexionar sobre la travesía que habían emprendido. Recordaba con una punzada de tristeza la época en que tuvo que buscar a Simba, su desesperación ante la sequía, y cómo ese encuentro forzoso había sido la catalizador para la salvación. Su vínculo con Simba se había fortalecido con la copresidencia, una sociedad basada en el respeto mutuo por sus diferencias de enfoque. Ella, la mente estratégica; él, el corazón herido y sanado. Rafiki, habiendo completado su ciclo como guía en el momento crítico, se retiró lentamente hacia los confines de su árbol sagrado. Su labor ahora se centraba en la interpretación de los signos estelares y la preservación de las historias orales, asegurándose de que el sacrificio de Mufasa no se diluyera en la leyenda cómoda, sino que permaneciera como una advertencia palpable sobre la tentación del poder usurpadora. Dejó al joven príncipe, el futuro, en manos de sus padres, confiando en que el amor y la experiencia compartida habían sentado una base más sólida que cualquier profecía. La Roca del Rey se había convertido en un monumento vivo a la redención, donde cada atardecer prometía un nuevo día de equilibrio ganado con esfuerzo. La paz que se cernía sobre las praderas reales no era pasiva. Era una paz activa, mantenida por una vigilancia constante y un entendimiento profundo de las debilidades humanas, o en este caso, leoninas. Simba, al contemplar el vasto horizonte desde el punto más alto, ya no buscaba el espíritu de su padre en las nubes, sino que encontraba su presencia en el bienestar tangible de su reino. Había internalizado la lección de que el liderazgo genuino es servicio continuo. Su relación con la tierra era simbiótica. Sentía cada sequía incipiente y cada sobrepoblación de herbívoros como una preocupación personal, una extensión de su propia salud. Timón y Pumba se habían adaptado con sorprendente gracia a su nuevo estatus semioficial. Sus incursiones periódicas para inspeccionar la seguridad de los límites se habían convertido en un ritual anual, una excusa para una aventura lejos de la formalidad de la corte. Timón, el maestro de la evasión, incluso había escrito un panfleto satírico sobre la burocracia de la Casa Mayor, que solo se leía en privado, pero que servía para mantener su espíritu crítico afilado. Pumba, el facóquero más honesto del continente, se había convertido en un experto en identificar las plantas más adecuadas para el alivio digestivo de los cachorros, un servicio inesperadamente vital. Su risa, expansiva y libre, era el contrapunto necesario al sosiego regio. Nala, la reina consorte, era la arquitecta silenciosa de la estabilidad. Ella había supervisado la lenta y cuidadosa repoblación de las tierras sombrías, no para convertirlas en un nuevo lugar de vida inmediatamente, sino para asegurar que la maleza invasora y las trampas de Scar fueran neutralizadas gradualmente. Su paciencia era la de la tierra misma esperando la lluvia. Cuando hablaba con Simba sobre las decisiones difíciles, su voz era clara y desprovista de emoción superflua, guiando a su compañero hacia la solución más justa y duradera. Era evidente que su amor no era una simple compañía romántica, sino una alianza estratégica forjada en la adversidad compartida. Rafiki, desde su árbol centenario, solo intervenía cuando el destino amenazaba con torcerse peligrosamente. Su última visita notable fue para bendecir la primera casa del nuevo príncipe, una lección práctica del círculo de la vida. Al tocar la frente del pequeño con el barro sagrado, le susurró al oído una advertencia atemporal, no sobre un villano específico, sino sobre la seducción de la complacencia, el peligro de olvidar el dolor que precede a la paz. Simba observaba a su hijo, y en ese momento, la cadena se sentía completa. El conocimiento transmitido de generación en generación, no como un mero cuento, sino como un contrato vital con la tierra y sus criaturas. La paz no era un destino final, sino una práctica diaria, un rugido constante de afirmación contra el olvido. El tiempo, ese escultor implacable de destinos, continuó su marcha inexorable, y el nuevo príncipe creció bajo la sombra protectora,
pero nunca sofocante, de sus padres. Su juventud reflejaba la audacia de Simba, pero matizada por una prudencia aprendida de las cicatrices aún visibles en la roca. La del antiguo abandono de Scar. Este cachorro, cuyo nombre se eligió cuidadosamente para invocar la memoria del gran Mufasa, sin cargarle con la sombra de su antecesor, era un estudio en potencial puro. La relación entre Simba y su hijo se desarrolló con una ternura consciente por parte del rey. Simba era meticuloso al guiarlo a través de los límites del reino, permitiéndole la exploración, pero siempre desde una posición segura. No quería recrear su propio trauma. Su objetivo era inculcar confianza, no miedo. En una ocasión, al encontrarse con Timón y Pumba, que habían organizado una elaborada cacería de escarabajos gigantes para el joven heredero, Simba sonrió genuinamente. Vio en la interacción despreocupada la belleza del escape necesario, comprendiendo que el equilibrio de un reinado requería no solo la disciplina de la ley, sino también el bálsamo de la risa. Nala, observando estas lecciones, sentía una oleada de orgullo mezclada con la melancolía de las batallas pasadas. A veces, en las noches silenciosas, cuando el viento arrastraba el olor de las lejanas tierras sombrías, que comenzaban a poblarse de nuevo con flora y fauna modesta, despojadas de su antiguo veneno, ella se acurrucaba junto a Simba. En esos momentos de quietud, compartían no solo el calor corporal, sino el peso compartido de la corona. Hablaban de Scar, no con rencor, sino como un estudio de caso. La advertencia viviente de cómo el resentimiento, si no se aborda, consume primero al individuo y luego al reino. Rafiki, percibiendo que la nueva generación se estaba acostumbrando demasiado a la prosperidad, realizó su última gran aparición pública. Lo hizo durante una sequía menor, que ponía a prueba la gestión de Simba. El chamán no realizó ningún ritual dramático, sino que simplemente se sentó en la roca del rey y permaneció en silencio durante 3 días bajo el sol abrasador. Su inmovilidad, una forma de meditación activa, recordó a todos que la estabilidad requería un esfuerzo constante y que la madre naturaleza, aunque perdonadora, exigía respeto. Cuando finalmente se levantó, miró directamente al joven príncipe y asintió. Una bendición sutil pero concluyente. El mensaje era claro. El tiempo de los maestros estaba terminando. El futuro dependía de la disciplina y el corazón de los aprendices. Simba tomó esa mirada como su última instrucción, sintiendo que el manto de Mufasa, una vez pesado por la culpa, ahora se ajustaba perfectamente a sus hombros, un legado de responsabilidad asumida y finalmente abrazada. La sutil lección de Rafiki caló profundamente en Simba. El rey entendió que no podía proteger a su hijo perpetuamente de las dificultades. El verdadero amor real era preparar al sucesor para enfrentar las inevitables pruebas que el círculo de la vida imponía. Así, las lecciones del joven príncipe cambiaron de ser meramente teóricas a incluir simulacros controlados de crisis. Cómo racionar el agua durante un periodo de escasez. Cómo negociar con manadas vecinas en tiempos de frontera tensa y, sobre todo, cómo mostrar empatía hacia los más vulnerables en el reino. El cachorro, ahora un adolescente impetuoso, comenzó a tomar iniciativas propias. Uno de sus primeros actos de liderazgo independiente fue visitar los límites de las antiguas tierras sombrías. No por curiosidad malsana, sino para asegurarse de que la regeneración fuera genuina. Allí encontró restos desolados, huesos blanqueados que atestiguaban la crueldad pasada, pero también brotes de vida resiliente. Este viaje solitario, sin la supervisión directa de sus padres, fue su verdadero rito de paso. Al regresar, su porte era diferente. La ligereza juvenil había sido reemplazada por una seriedad incipiente. Nala notó el cambio con una mezcla de orgullo y aprehensión. Ella sabía que la transición de príncipe a rey no era un evento, sino un lento proceso de asimilación de la carga. En su última gran conversación como consejeros primarios, Nala le confesó a Simba su mayor temor: que el recuerdo de la traición de Scar pudiera infundir demasiado cinismo en su hijo. Simba la consoló, asegurándole que el miedo era un maestro menos efectivo que el amor y el ejemplo. Le mostraremos que la debilidad no está en sentir dolor, sino en dejar que ese dolor dicte el odio, prometió Simba,
sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol se ponía con una promesa de estabilidad. Timón y Pumba, sintiendo que su presencia ya no era tan indispensable para el día a día de la corte, decidieron emprender un viaje de exploración hacia tierras más lejanas, una última gran aventura, Hakuna Matata. Se despidieron con una ceremonia emotiva, donde Pumba casi se desmaya por la emoción, y Timón bromeó sobre haber civilizado un reino entero. Simba les prometió que las puertas del Palacio de la Roca siempre estarían abiertas, reconociendo que ellos le habían enseñado a vivir sin culpa, un regalo tan vital como cualquier lección de Mufasa. Con la partida de sus viejos amigos y la maduración de su hijo, un silencio diferente se instaló en la Roca del Rey. Era un silencio de plenitud, no de ausencia. Simba y Nala miraron hacia el futuro, sabiendo que el ciclo continuaría. El verdadero triunfo no era haber derrotado a un tirano, sino haber construido un legado tan robusto que ya no dependía de la intervención milagrosa o del regreso heroico, sino de la gestión diaria y el amor inquebrantable de sus gobernantes. El reinado de Simba se consolidó como la era dorada, no por la ausencia de problemas, sino por la capacidad probada de enfrentarlos con sabiduría y compasión, asegurando que la luz de la Roca del Rey nunca más se apagaría. El aire en las praderas reales, ahora permanentemente templado y rebosante de vida, vibraba con una expectación silenciosa. La partida de Timón y Pumba dejó un hueco palpable, una ausencia cómica y sincera que solo los años de camaradería podían justificar. Simba sintió una punzada de soledad, pero era una soledad fértil, la que precede a la plena autonomía de un reino. Él y Nala se encontraron volviendo a los patrones de patrullaje que habían perfeccionado en su juventud, pero ahora con un peso adicional, la responsabilidad de la sucesión pendiente. El joven príncipe, ahora un león en transición, mostraba una inquietud creciente por asumir responsabilidades. No toleraba la complacencia y a menudo desafiaba sutilmente las decisiones de sus padres, no por rebeldía, sino por una ansia genuina de prueba. En una ocasión, durante una reunión con los líderes de los clanes de hienas que ahora habitaban cautelosamente los bordes de la antigua zona de exclusión, el príncipe mostró una firmeza que impresionó a Simba. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de la sumisión forzada y la amenaza velada, una habilidad que no se enseña en los libros, sino observando las consecuencias del terror. Nala, al presenciar estas interacciones, sentía que su papel como consejera estratégica se intensificaba. Ella trabajaba meticulosamente con los ancianos de las manadas de herbívoros, estableciendo protocolos de comunicación directa que evitaban malentendidos y tensiones tribales. Su rostro, aunque marcado por la dureza del pasado, irradiaba ahora la serenidad de quien ha asegurado la paz a través del entendimiento mutuo. Su mayor satisfacción radicaba en ver cómo su hija, la hermana del príncipe, aprendía a equilibrar la fuerza con la diplomacia, mostrando una intuición política innata. En cuanto a Rafiki, su presencia se había vuelto etérea. Ya no aparecía con gestos dramáticos. En su lugar, los animales reportaban haber encontrado pequeñas marcas simbólicas, un grabado en una piedra angular, un patrón de hojas secas, que parecían estar guiando sutilmente la gestión de los recursos hídricos o advirtiendo sobre cambios meteorológicos. Era como si el chamán se hubiera fusionado con la propia conciencia del ecosistema, convirtiéndose en el susurro constante de la tradición. Simba se encontraba en el ápice de su reinado. Había conquistado no solo un trono, sino su propio pasado. Se permitía ahora momentos de vulnerabilidad con Nala, recordando en voz baja las últimas palabras de Mufasa, no con el dolor del duelo, sino con la gratitud de quien finalmente entiende el mensaje completo. Se miraban, dos reyes que habían subido al poder por accidente, por herencia y por exilio, y se mantenían firmes por elección diaria. El círculo de la vida, ese concepto abstracto que una vez le causó tanta confusión, ahora era la verdad innegable de su existencia. Morir es parte de vivir, y el verdadero legado se mide por la paz que dejas cuando te preparas para irte. La Roca del Rey no era ya solo el hogar de la realeza, sino el corazón latiendo de una tierra que había sanado sus propias heridas más profundas. La majestuosidad de Pride Rock se alza no solo como un escenario geográfico en El Rey León, sino como el epicentro de una narrativa arquetípica
que resonó profundamente en la cultura popular de finales del siglo XX. La película, estrenada en 1994, se distingue por su ambición épica, enmarcada en una estética visual que bebe directamente de la animación clásica de Disney, pero con una madurez temática inusual para el género. El corazón emocional de la cinta reside en el viaje de Simba, cuya inocencia inicial es brutalmente truncada por la traición de Scar. Este conflicto central no es simplemente una disputa por el trono, es una exploración del deber, la culpa y el autodescubrimiento. Simba, el heredero legítimo, es empujado al exilio, un mecanismo narrativo que permite al joven príncipe enfrentarse a las complejidades del mundo más allá de la seguridad del círculo de la vida. Su encuentro con Timón y Pumba y la filosofía del Hakuna Matata sirve como una válvula de escape temporal, una evasión necesaria antes de la confrontación final. Es interesante notar cómo esta subtrama, aunque cómica, refleja la tentación de la apatía frente a la responsabilidad. Scar, el antagonista, es una figura fascinante, cuya envidia y resentimiento son las fuerzas motrices del drama shakespeariano que subyace a la trama, claramente inspirado en Hamlet. La representación vocal de Jeremy Irons, con su cadencia culta y a la vez venenosa, eleva al personaje más allá del villano genérico. Su interpretación refleja una inteligencia maquiavélica, un manejo de la manipulación que es más sutil que la fuerza bruta. Su caída, orquestada por el mismo caos que él desató, es la justicia poética inherente al ciclo natural que intentó romper. La dirección artística y la banda sonora son pilares fundamentales del éxito duradero de la película. La paleta de colores transita del dorado y vibrante de la sabana bajo el reinado de Mufasa al tono sepia y opresivo durante el reinado de Scar, reflejando el deterioro ecológico y moral del reino. La música, compuesta por Hans Zimmer, es monumental, utilizando percusión africana y coros que dotan a las secuencias clave de una solemnidad casi operística. Las contribuciones de Elton John y Tim Rice, especialmente en canciones como Can You Feel the Love Tonight, lograron fusionar el pop comercial con la épica narrativa, asegurando que la banda sonora trascendiera los límites de la película. Mufasa, el rey ideal, representa la figura paterna sabia y benevolente, encarnando el ideal de liderazgo que Simba debe aprender a emular. Su voz, profunda y autoritaria, proyecta una autoridad natural, no impuesta. Su sacrificio es el catalizador del despertar de Simba, obligándolo a confrontar su identidad. La escena de su muerte y la posterior aparición espectral son momentos diseñados para golpear la fibra sensible del espectador, un rito de paso traumático que define el arco del protagonista. El regreso de Simba a Pridelands es el clímax emocional. No es solo una batalla física contra Scar, sino una batalla interna para aceptar el legado de su padre y su propio lugar en el círculo de la vida. La animación de esta secuencia final, con la tormenta y el fuego, es un torbellino de acción y emoción, donde el orden natural es restaurado mediante el coraje y la aceptación del destino. En retrospectiva, El Rey León funciona porque simplifica verdades complejas sobre la sucesión, la pérdida y la responsabilidad en un formato accesible y visualmente deslumbrante. Su resonancia cultural reside en su capacidad para articular, a través de la metáfora animal, las pruebas inherentes a madurar y asumir el liderazgo de la propia vida. La química entre los personajes secundarios, aunque a menudo relegada a la comedia, es crucial para el desarrollo temático. Nala, por ejemplo, no es solo un interés amoroso. Ella es la conciencia pragmática de Simba, el vínculo persistente con las responsabilidades que él intentó abandonar. Su aparición en la selva, forzando a Simba a ver la realidad de su exilio autoimpuesto, funciona como el recordatorio externo de que el pasado no puede ser ignorado indefinidamente. Su diseño, más atlético y menos dependiente de la feminidad tradicional de las princesas Disney anteriores, la establece como una guerrera y una igual en la narrativa de supervivencia. Rafiki, el mandril místico, trasciende el papel del sabio anciano. Su excentricidad, manifestada en sus ritos chamánicos y su forma peculiar de entregar verdades crípticas, desestabiliza la narrativa lineal. No ofrece respuestas directas,
sino estímulos para que el héroe encuentre sus propias respuestas. Es el mediador entre el mundo espiritual y el terrenal, esencial para conectar a Simba con el legado de Mufasa, especialmente cuando lo guía a contemplar las estrellas y a escuchar la voz de su padre, un momento de profunda introspección cinematográfica. La ambientación de la Tierra del Reino se convierte en un personaje más, reflejando el estado anímico de su monarca. La descripción visual de la sequía y la desesperación bajo el yugo de Scar contrasta agudamente con la opulencia y la fertilidad que Mufasa había asegurado. Este deterioro ambiental es una metáfora potente sobre la mala gestión o el liderazgo egoísta. Scar, al no entender ni respetar el círculo de la vida, destruye el ecosistema que depende de su equilibrio. El reino se convierte en un páramo no solo por la depredación, sino por la falta de visión a largo plazo del gobernante. El diseño de movimiento y la coreografía de las secuencias musicales son notables, especialmente considerando el nivel de detalle en la representación de los animales. Los animadores estudiaron extensivamente el comportamiento de los felinos para dotar a los personajes de una credibilidad física que ancla lo fantástico de la historia en algo tangible. La secuencia inicial de El Círculo de la Vida, con la procesión de animales convergiendo hacia Pride Rock, es un logro técnico y narrativo que establece de inmediato la escala mitológica de la película, sugiriendo una tradición inquebrantable que Scar está a punto de profanar. El arco de redención de Simba, finalmente, no se logra solo por la confrontación, sino por la aceptación de su propia sombra. El encuentro final con Scar lo obliga a asumir la culpa que le fue impuesta, entendiendo que la huida fue una negación de su identidad. Al tomar su lugar, Simba restaura no solo la jerarquía política, sino el equilibrio cosmológico. La lluvia que cae al final de la película no es solo un evento climático, sino una bendición narrativa, el símbolo visual de que el orden ha sido restaurado y la Tierra puede sanar bajo un liderazgo consciente y responsable. La complejidad psicológica de Scar merece un análisis más profundo, pues su carisma destructivo es lo que lo hace tan memorable. A diferencia de otros villanos de Disney que se basan en la magia oscura o la fealdad física, Scar opera desde la envidia intelectual y el resentimiento por no haber nacido primero. Su constante autocompasión y su habilidad para sembrar la duda en la mente de Simba, al hacerlo sentir responsable por la muerte de Mufasa, son tácticas de manipulación emocional que rozan lo psicológico. Es un personaje tragado por su propia amargura, incapaz de ejercer la generosidad que exige el liderazgo real. Su diálogo, cargado de sarcasmo y referencias cultas, sugiere una inteligencia reprimida que, en lugar de servir al reino, se enfoca en la destrucción del linaje. Timón y Pumba, si bien son el alivio cómico, cumplen una función antropológica clave. Representan la tentación de la vida sin estructura ni consecuencia. Su filosofía, el Hakuna Matata, es atractiva precisamente porque niega el dolor inherente a la existencia y al crecimiento. Para Simba, este estilo de vida es un capullo protector que lo aísla de la realidad de su dolor y su deber. Sin embargo, esta comodidad se vuelve estancamiento. La dinámica entre el optimismo perezoso de Timón y la lealtad incondicional de Pumba crea un microcosmos familiar alternativo que permite a Simba procesar su trauma lejos de la presión del trono. La escena en la que Pumba se ve obligado a enfrentar a las hienas para proteger a Simba, a pesar de su naturaleza miedosa, subraya que incluso en el escape, el heroísmo puede surgir por lealtad, preparando inconscientemente a Simba para su propio acto de valentía. El elemento más conmovedor y a menudo subestimado es la conexión con los antepasados. La revelación de Mufasa desde las nubes no es un simple truco narrativo para llamar a Simba a la acción. Es la manifestación de la memoria colectiva y el legado dinástico. La animación utilizada para dar vida a Mufasa espectral es etérea, casi inmaterial, enfatizando que el verdadero poder del rey reside en su influencia perdurable, no en su presencia física. Esto establece el círculo de la vida no como un mero ciclo biológico, sino como una cadena ininterrumpida de responsabilidad histórica y espiritual. La evolución de la animación misma en esta película marcó un antes y un después para el estudio. La integración sutil de elementos tridimensionales en los fondos y en el movimiento de ciertos personajes
aunque todavía predominantemente bidimensional, dio una profundidad y escala sin precedentes a las vastas llanuras africanas. Este esfuerzo técnico se sintió como un homenaje a la grandeza de la historia que estaban contando, buscando igualar la magnitud épica de la narrativa con el poder visual. El resultado fue una cinta que se sentía más pesada, más operística, que sus predecesoras animadas, solidificando su estatus como un drama denso disfrazado de película infantil. La figura de Zazu, el inefable consejero real, merece ser examinada más allá de su función como alivio cómico neurótico. Interpretado vocalmente con una precisión británica que evoca la burocracia y la tradición, Zazu personifica la ley y el orden que Scar intenta desmantelar. Su constante ansiedad y su adhesión a los protocolos son el contrapunto directo a la anarquía impuesta por Scar y las hienas. Él representa la institucionalización del círculo de la vida, un sistema que, aunque a veces rígido, garantiza la estabilidad. Su cautiverio bajo el reinado de Scar subraya la supresión de la razón y la sensatez en favor del despotismo. Cuando Simba finalmente regresa, la reintegración de Zazu al lado del nuevo rey simboliza el restablecimiento de la administración competente y el orden civilizado en las tierras del reino. La relación entre Simba y Nala durante su juventud en el exilio es fundamental para humanizar al príncipe. Su juego inocente se transforma en una alianza de supervivencia y su posterior reencuentro es agridulce. Nala no solo es un amor perdido, sino la catalizadora del deber. Ella le trae noticias del desastre en casa, obligándolo a confrontar la realidad de que su placer hedonista tiene un costo para su comunidad. Hay una intensidad no verbal en sus interacciones que sugiere una conexión profunda forjada en la infancia y probada por la adversidad. La decisión de Nala de abandonar la relativa seguridad de la selva para buscar ayuda refleja una madurez que Simba, aún atrapado en su negación, no ha alcanzado. El lenguaje visual de la película es notablemente simbólico. La escena en la que Simba y Nala se reúnen en el oasis, en contraste con la oscuridad y el polvo de las tierras del reino bajo Scar, utiliza la luz y la vegetación como metáforas directas de la esperanza y la decadencia. El abrazo entre los dos es una promesa silenciosa de restauración, un anclaje emocional que impulsa a Simba a dejar atrás su vida de escapismo. Finalmente, la trampa de las hienas, Shensi, Banzai y Ed añade una capa de amenaza visceral y caótica. Ellas son las herramientas de la ambición de Scar, representaciones de la ignorancia y el hambre desenfrenada, desprovistas de la majestuosidad o el entendimiento del círculo de la vida que poseen los felinos. Su diálogo, lleno de jerga callejera y frustración, contrasta fuertemente con la elocuencia de Scar, mostrando que el villano no tiene un control real sobre sus secuaces, sino que solo los dirige temporalmente hacia la destrucción. La dinámica de poder entre Scar y sus aliados es fundamentalmente inestable, destinada a colapsar bajo el peso de la desconfianza y la codicia, lo cual es esencial para la resolución dramática. La banda sonora, más allá de las canciones icónicas, se apoya en el trabajo ambiental de Zimmer para construir la atmósfera africana. Los paisajes sonoros son tan importantes como los visuales. Se utiliza el silencio de manera magistral. Por ejemplo, justo después de la estampida, el vacío auditivo amplifica el shock y el vacío dejado por Mufasa, permitiendo que el dolor de Simba se transmita sin la interferencia de la música heroica. Este uso deliberado del vacío subraya la magnitud de la pérdida, un silencio que solo es roto por el llanto del cachorro y el susurro manipulador de Scar. El concepto del círculo de la vida se articula no solo como un sistema ecológico, sino como un principio moral y filosófico. Es la aceptación de que todo está conectado y que la muerte es parte necesaria de la vida para que el ciclo continúe. Mufasa inculca esto a Simba como una lección de humildad y respeto por lo que es más grande que uno mismo. La transgresión de Scar y de las hienas radica en su negación de este círculo. Ellos toman sin dar, consumen sin respetar el equilibrio, y por lo tanto, su reinado está intrínsecamente condenado al colapso. La película, por lo tanto, ofrece una lección temprana sobre la sostenibilidad, aunque filtrada a través de la narrativa de la realeza animal. El proceso de envejecimiento de Simba, aunque rápido en términos de tiempo de pantalla,
se siente justificado por la intensidad de sus experiencias. El trauma infantil lo congela emocionalmente hasta que Nala lo confronta. Su etapa de juventud, vivida bajo el Hakuna Matata, es un paréntesis necesario pero insostenible. Los momentos en los que Simba se mira en el agua y evita reconocer su reflejo son metáforas poderosas de su negación de identidad. No es que no sepa quién es, sino que no está dispuesto a aceptar la carga que conlleva ese conocimiento. El consejo espectral de Mufasa es la fuerza externa que rompe esta negación, obligándolo a mirar más allá de la culpa superficial hacia la responsabilidad real. La escena del duelo final entre Simba y Scar es cruda y carece de la grandilocuencia mágica que a veces emplean otros enfrentamientos de Disney. Es un combate sucio, bajo la lluvia y el fuego, que refleja la desesperación de un reino al borde del colapso. La victoria de Simba no es solo física, sino moral. Al derrotar a Scar, desmantela la mentira central que había estado alimentando su exilio y la tiranía del antagonista. La confesión forzada de Scar, que revela su culpabilidad a las hienas, sella su destino, demostrando que la verdad, aunque reprimida, siempre encuentra una forma de emerger y cobrar su precio. El regreso triunfal bajo el sol naciente simboliza la purificación y el renacimiento, cerrando el ciclo de manera satisfactoria y restaurando el orden jerárquico y natural. La estética visual y la dirección de arte no son meros adornos. Son herramientas narrativas que comunican el estado del alma del reino y de sus protagonistas. El uso del contraluz en las escenas de Mufasa siempre lo presenta como una figura casi mítica, bañada en una luz dorada que sugiere pureza y poder benevolente, una especie de deidad protectora para su hijo. En contraste, Scar es filmado frecuentemente desde ángulos bajos cuando habla con sus secuaces, o en penumbras dentro de su guarida, acentuando su naturaleza siniestra y su posición como un usurpador que opera en las sombras. Las hienas, Shenzi, Banzai y Ed, aunque caricaturescas, son esenciales para demostrar la degradación del liderazgo de Scar. Su risa histérica y su diálogo constante sobre la comida representan la gula y el enfoque puramente carnal, opuestos directos a la visión holística y espiritual del círculo de la vida predicada por Mufasa. La alianza entre Scar y las hienas es inherentemente inestable. Ellos son un grupo marginalizado que Scar explota, lo que inevitablemente lleva a su traición mutua. Su falta de respeto por las leyes naturales y su apetito insaciable son la encarnación del caos que amenaza con consumir Pride Lands. El tema de la herencia y la responsabilidad se refuerza a través de los objetos simbólicos. El recuerdo de Mufasa no se limita a las visiones etéreas. Se manifiesta en la preocupación que Simba siente cuando mira su propia sombra, proyectando la figura imponente de su padre. Este es el peso de la corona que Simba debe aprender a cargar. Incluso la Roca del Rey, Pride Rock, es filmada con una perspectiva que varía según la perspectiva. Para el joven Simba es un lugar de juego y misterio. Para el exiliado es un recuerdo doloroso. Y para el rey restaurado es el altar de su deber. La música de las secuencias de exilio y hedonismo, Hakuna Matata, utiliza instrumentos más ligeros y un ritmo más alegre, contrastando marcadamente con la orquestación densa y percusiva de las escenas en Pride Lands, bajo Mufasa, o el conflicto final. Esta variación musical ayuda al espectador a sentir el descenso en la profundidad emocional de Simba, mientras vive una vida sin complicaciones, pero vacía de significado trascendente. Finalmente, la restauración de la fertilidad en Pride Lands al final es un cierre profundamente satisfactorio porque es tangible. El agua fluye, el verde regresa, y el nuevo rugido de Simba al coronarse es respondido por los animales reunidos. Este acto final no es solo una coronación política, es una ceremonia de sanación ecológica y espiritual. Simba ha crecido, no solo en tamaño, sino en la comprensión de que el liderazgo verdadero reside en el servicio al equilibrio, no en la búsqueda del poder personal, completando así su viaje del niño asustado al rey responsable. La elección de los nombres en la película es otro detalle sutil que añade profundidad a la caracterización. Simba, que significa león en suajili, es directo y resalta su destino inherente. Por otro lado, Scar,
cicatriz, no solo describe su marca física, sino que simboliza la herida y la imperfección moral que lo define. La simplicidad y resonancia de estos nombres contribuyen a la naturaleza de fábula de la historia, facilitando su rápida asimilación por audiencias de todas las edades. El personaje de Sarabí, la madre de Simba, aunque tiene un tiempo en pantalla limitado, encarna la dignidad silenciosa y la resiliencia. Ella es la personificación de la realeza que soporta la tiranía sin quebrarse. Su confrontación con Scar durante la hambruna, donde se niega a aceptar la mentira de que Simba está muerto y exige que Scar se haga responsable del reino, es un momento de tremenda fuerza femenina. Ella no recurre a la magia o al poder físico, sino a la verdad inquebrantable del deber real, contrastando su nobleza con la cobardía de su cuñado. La dinámica del trío formado por Timón, Pumba y Simba en el oasis es un estudio sobre la formación de una identidad alternativa. Timón, el suricato neurótico y amante de las reglas improvisadas, y Pumba, el facóquero de corazón noble pero simplón, ofrecen a Simba un refugio seguro de la autocrítica. Su existencia se basa en la negación del futuro y la evitación del pasado. Este periodo de sus vidas es crucial porque le permite sanar las heridas infantiles, pero también lo vuelve incapaz de afrontar la realidad. Es una suspensión de la madurez, un sueño que debe romperse para que el héroe pueda emerger plenamente. El impacto cultural de la película se debe en gran parte a su habilidad para manejar temas pesados con ligereza cuando es necesario. La secuencia de la muerte de Mufasa es uno de los momentos más oscuros y traumáticos en la historia del cine animado de Disney, y la película maneja la posterior negación de Simba con una sensibilidad que pocos largometrajes infantiles logran. El peso de la culpa es palpable, y la película no lo aligera hasta que el propio Simba elige enfrentarlo. La coreografía de las escenas musicales, especialmente en Be Prepared, es magistral en su intención oscura. La presentación de Scar a las hienas es un desfile militarista y tenebroso. El uso de la iluminación en esta escena es clave. Las siluetas y el contraste entre la luz roja y las sombras profundas crean una atmósfera de conspiración y poder ilícito, casi un número teatral de cabaret maligno, lo que refuerza la naturaleza teatral y manipuladora de Scar. Es el momento en que el orden se invierte deliberadamente a través del espectáculo del mal. La representación de la naturaleza en la película oscila constantemente entre lo sublime y lo aterrador, reflejando el temperamento de la narrativa. La secuencia inicial, con el amanecer sobre la sabana, no es solo una apertura visualmente impresionante, es una declaración teológica y monárquica. Mufasa, al presentarse a su hijo ante la congregación de animales, establece la idea de un orden divino en la tierra, donde el poder real está intrínsecamente ligado a la armonía ecológica. Esta visión de la naturaleza como un ente sagrado y equilibrado es lo que Scar profana al introducir el caos y el egoísmo. El personaje de Rafiki, el mandril, opera como un agente del destino o la providencia. Su papel es menos el de un consejero práctico y más el de un oráculo que guía al protagonista hacia la epifanía. Su toque con la fruta en la cabeza de Simba, su pintura ritual y sus canciones en suajili introducen una capa de misticismo africano que diferencia a esta película de otras fábulas de Disney ambientadas en Europa o reinos fantásticos. Él representa la sabiduría ancestral que trasciende la política inmediata y que solo puede ser comprendida por aquellos que han sufrido la pérdida y están listos para la verdad. La animación de las hienas, con su movimiento espasmódico y caótico, contrasta deliberadamente con la fluidez y la gracia de los grandes felinos. Mientras Mufasa y Simba se mueven con una dignidad inherente a su estatus, las hienas se arrastran y se agitan, simbolizando su condición de parias y destructores del ecosistema. Este contraste visual refuerza la idea de que el poder legítimo y el liderazgo vienen con una responsabilidad y una conexión con la tierra, algo que las hienas, al servir ciegamente a Scar, han abandonado por completo. El arco de redención de Simba está fundamentalmente ligado a la superación de la culpa postraumática. Su huida no es solo miedo al castigo, sino un profundo sentimiento de merecimiento de esa culpa, una mentira que Scar siembra con maestría.
La verdadera madurez llega cuando Simba comprende que el amor de Mufasa no exige venganza, sino continuidad y cumplimiento del deber. El rugido final de Simba sobre Pride Rock es el sonido de un alma que ha integrado su dolor y aceptado su legado, no como una carga pesada, sino como una vocación honrosa. La maestría de la película radica en su capacidad para entrelazar un drama shakespeariano sobre la sucesión dinástica con temas universales como el duelo, la responsabilidad generacional y el autoperdón, todo envuelto en un paquete de animación vibrante y música inolvidable. El Rey León perdura como una meditación sobre lo que significa ser un líder. No ser el más fuerte, sino el que mejor entiende su lugar dentro del gran y eterno ciclo de la existencia. La dicotomía entre la vida salvaje auténtica y la domesticación ilusoria es un tema constante, especialmente evidente en la forma en que Simba aprende a navegar entre dos mundos. Su vida con Timón y Pumba es una forma de domesticación emocional. Una vida controlada por la inmediatez del placer y la ausencia de peligro real, facilitada por el desinterés total en el mundo exterior. Este refugio, aunque vital para su supervivencia psicológica inicial, es inherentemente estéril. La selva que habitan es un ecosistema cerrado, ajeno a las leyes mayores del círculo de la vida que rigen la sabana. La paleta de colores en este segmento es más verde, exuberante y sombreada, sugiriendo una abundancia superficial que carece de la luz dura y honesta del sol que ilumina Pride Rock. La figura de Nala actúa como el puente entre estos dos mundos. Cuando ella aparece, su presencia irrumpe con la urgencia de la realidad. Su aspecto en la selva, más delgado y marcado por la escasez de su reino, contrasta con la despreocupación de Simba. Ella no está interesada en las bromas ni en el pasado. Está impulsada por una necesidad colectiva. Su insistencia en que Simba regrese y asuma su papel obliga al príncipe a confrontar la idea de que la felicidad personal no puede existir a expensas del sufrimiento ajeno, un concepto que el joven Simba, inmerso en su negación, había evadido activamente. El elemento de la manipulación psicológica ejecutada por Scar se extiende hasta el final. Incluso cuando está siendo derrotado, Scar intenta usar la culpa como su arma final, acusando a Simba de ser el asesino de Mufasa frente a las hienas. Esto es un intento desesperado por sembrar suficiente discordia para que sus aliados se vuelvan contra Simba, o, en su defecto, se vuelvan contra él mismo, asegurando un final caótico en lugar de una derrota limpia. Este último acto subraya su incapacidad para aceptar cualquier forma de orden que no sea él mismo en la cima. La música de Elton John y Tim Rice, al igual que la dirección artística, maneja la dualidad de la película. Can You Feel the Love Tonight es una balada profundamente romántica que se desarrolla en un entorno idílico, simbolizando la posibilidad de un futuro y la conexión perdida que Simba necesita reafirmar para tener la fuerza de luchar. Este momento de ternura y reconexión se sitúa cronológicamente justo antes de que Simba tome la decisión de dejar atrás su vida de escapismo, funcionando como la última validación emocional de su derecho a vivir y amar antes de abrazar su deber real. El rugido final de Simba es un acto de apropiación de poder que va más allá de la simple dominación física. Es un rugido que resuena con la autoridad aprendida de Mufasa, la sabiduría adquirida a través del exilio y el coraje forjado por el amor a su reino. La respuesta de la sabana, el retorno de la lluvia y la aceptación por parte de las otras especies solidifican su ascenso como un evento cósmico y político, donde la legitimidad se manifiesta a través de la bendición del propio entorno natural que él ahora jura proteger. La película concluye con la promesa de un nuevo ciclo, donde la memoria del pasado se utiliza como cimiento para un futuro justo. La animación de las hienas, Shensi, Banzai y Ed merece una atención especial por su rol en deshumanizar, o más bien, en desnaturalizar el mal dentro de la narrativa. Ellas son la encarnación de la disfunción social, codiciosas, desorganizadas y dependientes de la promesa de un banquete fácil. Su constante referencialidad a la comida y su falta de visión estratégica las convierte en herramientas prescindibles para Scar, reflejando cómo los tiranos efímeros utilizan a los marginados para lograr sus fines, sin ofrecerles nunca un lugar real en el poder. Su lenguaje, crudo y directo, es un contrapunto grosero a la oratoria elevada de Scar,
indicando la brecha entre el cerebro maquiavélico y la fuerza bruta subyacente. El contraste entre el sol implacable de Pridelands y la penumbra artificial que Scar impone es una técnica de diseño de sonido y luz constante. Cuando Simba regresa, la niebla y la oscuridad que envuelven la roca son casi una representación física de la depresión y el estancamiento moral del reino. El aire se siente pesado, y la música ambiental se reduce a tonos bajos y disonantes, creando una tensión palpable que amplifica la sensación de que el mundo está fundamentalmente equivocado. Es a través de esta atmósfera opresiva que el acto de valor de Simba adquiere una resonancia mayor. La figura de Nala, como se mencionó antes, es esencialmente la heroína pragmática. Ella no necesita visiones espectrales ni encuentros místicos para saber lo que debe hacerse. Ve el sufrimiento directamente y actúa. Su valentía en desafiar a Simba a abandonar su autoimpuesta miseria y su disposición a luchar en la batalla final la establecen como una líder en potencia, no solo como consorte. En muchas narrativas de Disney, la compañera femenina espera el retorno del héroe. Aquí, Nala empuja activamente al héroe de vuelta al campo de batalla. La mentoría de Mufasa, aunque interrumpida, es el motor ético de Simba. El mensaje de que un rey debe mirar más allá de sí mismo y comprender su lugar en el vasto tapiz de la vida es una lección de altruismo disfrazada de lección de liderazgo. Esta enseñanza se opone directamente a la filosofía de Scar, cuya visión del mundo es estrictamente egocéntrica. La naturaleza del reinado de Mufasa se basa en la reciprocidad. Él protege a la tierra y la tierra lo sustenta. Scar rompe este pacto y la retribución de la naturaleza es ineludible. El impacto duradero de El Rey León reside en su capacidad para abordar el duelo de manera tan frontal. La escena donde Simba se acuesta junto al cuerpo inerte de su padre es un momento de vulnerabilidad desgarradora. La respuesta inmediata no es un escape filosófico, sino un colapso emocional. Es esta honestidad brutal sobre la pérdida la que permite que el posterior rechazo de Simba a su destino se sienta orgánico, una respuesta humana al trauma insoportable, haciendo que su posterior aceptación del liderazgo sea aún más catártica y merecida para el espectador. La maestría narrativa de El Rey León se sustenta en la forma en que utiliza el paisaje sonoro para reforzar la jerarquía y el conflicto. Los sonidos de Pridelands bajo Mufasa son ricos y armoniosos. El zumbido de la vida, el canto de las aves, el coro de la naturaleza celebrando el orden. Por el contrario, bajo Scar, el sonido dominante es la cacofonía áspera y desorganizada de las hienas y el silencio opresivo de las presas aterrorizadas. Este paisaje auditivo subraya la diferencia entre un gobierno basado en el respeto por la vida y uno basado en la explotación y el miedo. La complejidad de Timón y Pumba se revela en su funcionalidad como espejos distorsionados de la vida familiar. Aunque son cómicos, su amistad incondicional llena el vacío emocional dejado por la pérdida de Mufasa, ofreciendo a Simba un modelo de afecto seguro, aunque irresponsable. El hecho de que Simba se sienta cómodo con ellos es prueba de su inmadurez emocional. Son la representación de una infancia prolongada y protegida. Sin embargo, es significativo que Simba no pueda verdaderamente crecer y reclamar su trono hasta que acepta las verdades más duras que Timón y Pumba, por bien intencionados que sean, no pueden ofrecerle. El papel de Rafiki como figura chamánica es crucial para la transición de Simba del escape a la acción. Su método de enseñanza no es didáctico, sino experiencial. Cuando guía a Simba a mirar su reflejo en el agua y le revela la imagen de Mufasa, está forzando a Simba a integrar su pasado con su presente. La famosa frase que emana de Mufasa, "Recuerda quién eres", no es solo un recordatorio de su linaje real, sino una exigencia para que Simba se reconcilie con la persona que necesita ser para sobrevivir y liderar. Este momento es la catarsis intelectual que precede a la batalla física. Visualmente, la película maneja el concepto de la manada y la comunidad con gran detalle. La escena de la presentación inicial muestra una jerarquía clara, donde cada especie ocupa su lugar en la jerarquía, respetando el espacio del rey. La forma en que Scar destruye esta estructura, al permitir que las hienas invadan las zonas de caza y al fomentar el consumo excesivo, rompe el contrato social implícito de la sabana.
El reino se enferma porque la ley del más fuerte, sin la sabiduría del más justo, conduce inexorablemente a la devastación mutua. El desenlace con la lluvia purificadora funciona como un poderoso símbolo de absolución. La sequía cesa justo cuando Simba se establece firmemente como el rey legítimo. Este no es un evento fortuito, sino la recompensa narrativa por haber restaurado el orden moral. La película concluye con un sentimiento de ciclo completado, donde el dolor del pasado, la muerte de Mufasa, ha sido transformado en la base para un futuro próspero, bajo un liderazgo consciente. La imagen final de la pareja real con su cachorro, bajo el sol naciente sobre Pride Rock, sella el mensaje de esperanza y la perpetuación necesaria de la vida y la responsabilidad. El magnetismo de la película reside también en su profunda resonancia con arquetipos mitológicos universales, elevando la historia de unos leones a la categoría de épica fundacional. Simba es, en esencia, el héroe viajero que debe abandonar su hogar, enfrentar pruebas iniciáticas en un mundo ajeno, la selva de Timón y Pumba, y finalmente regresar transformado para reclamar su legítimo lugar. Este viaje, influenciado por el monomito de Joseph Campbell, le confiere una atemporalidad que trasciende el contexto africano simulado. La ambigüedad moral de Scar se profundiza al considerar su incapacidad para generar vida o prosperidad. Mientras Mufasa es la fuerza de la creación y el mantenimiento, simbolizado por la fertilidad de la tierra, Scar es puramente destructivo y parasitario. Su reinado es un paréntesis de entropía. No crea nada nuevo, solo consume y degrada lo existente. Esto se refleja visualmente en su aspecto enfermizo y en la palidez de las tierras del reino. Él es la antítesis del círculo de la vida, representando la tentación de la toma de poder sin la responsabilidad que la acompaña. La coreografía de la estampida es un estudio magistral de la perspectiva y el terror. Al filmarla casi enteramente desde el punto de vista de Simba, el espectador experimenta el caos y la escala abrumadora del evento. El sonido ensordecedor, la visión borrosa de los ñus y la desesperación del joven cachorro crean una inmersión sensorial total. Este evento no solo introduce el trauma central, sino que también establece la amenaza inherente que yace justo debajo de la superficie de la paz en la sabana, una amenaza que el liderazgo débil o malvado como el de Scar no puede controlar. La relación entre Nala y Simba evoluciona de la camaradería infantil a una sociedad de iguales en la adultez. Nala nunca cuestiona la legitimidad de Simba como rey. Cuestiona su falta de voluntad para asumir esa legitimidad. Ella encarna la lealtad al bien común por encima del consuelo individual. Su decisión de dejar la seguridad de su nueva vida para buscar ayuda es un acto de valentía cívica, una renuncia a su propia paz por el bienestar de la comunidad. Un sacrificio que Simba aún se resiste a hacer por sí mismo. Finalmente, la naturaleza cíclica de la narrativa es la que provee el cierre emocional más potente. El regreso de Simba no es solo la derrota del villano, sino la reimplantación de la memoria correcta. Al derrotar a Scar, Simba derrota la mentira que Scar le hizo creer. La lluvia al final no solo riega la tierra sedienta, sino que lava la culpa de Simba, permitiendo que el ciclo se reanude con un líder que ha aprendido a honrar tanto la vida como la muerte, entendiendo que ambos son necesarios para la grandeza y la continuidad del reino. La interacción entre el caos y el orden se manifiesta también en el uso del color a lo largo de la película, funcionando como un barómetro emocional y moral. Los colores cálidos y dorados dominan las escenas que representan la legitimidad y el poder de Mufasa. Los amaneceres, los reflejos en el agua pura y el tono miel de los leones en su plenitud. Cuando Scar toma el control, la paleta se satura de marrones cenicientos, grises y verdes enfermos, simbolizando la corrupción sistémica. Incluso la piel de Scar parece perder su brillo natural, adoptando un tono más apagado y enfermizo, reflejo de su alma consumida por el resentimiento. La voz de Scar, aportada por Jeremy Irons, es fundamental para su carisma destructivo. Su cadencia es estudiada, casi operística, utilizando el sarcasmo como arma predilecta. No grita. Sus amenazas son susurros venenosos o declaraciones de superioridad intelectual. Esta voz culta y medida hace que sus actos brutales,
como orquestar la muerte de Mufasa o usar a las hienas, parezcan cálculos fríos más que arrebatos pasionales, lo cual lo hace más aterrador que un villano que simplemente ruge de ira. Su intelecto desperdiciado en la intriga es lo que lo eleva por encima de sus secuaces analfabetos. El humor de Timón y Pumba, aunque superficialmente ligero, funciona como una crítica implícita a la responsabilidad. Su vida, Hakuna Matata, es el escape de la dialéctica del poder y el deber. Timón, con su cinismo disfrazado de pragmatismo, y Pumba, con su devoción ciega, crean una burbuja de confort que permite a Simba metabolizar el trauma sin enfrentarlo activamente. Sin embargo, la fragilidad de este oasis se evidencia cuando las hienas, la realidad externa, logran penetrar su santuario, demostrando que el aislamiento es temporal y que el deber, tarde o temprano, llama a la puerta. La figura de Sarabi, la reina sufriente, ofrece un retrato conmovedor de la lealtad estoica. Ella no se une al luto pasivo. Su desafío directo a Scar en la reunión de las manadas es un acto de soberanía mantenido a través de la pura fuerza de la verdad y la memoria de Mufasa. Su dignidad al enfrentar la escasez y la opresión, mientras mantiene la fe en el retorno de Simba, cementa su estatus como el corazón moral del reino durante la tiranía. Ella representa la tierra misma que espera ser sanada. El impacto de la música de Hans Zimmer en las escenas de batalla y revelación es crucial para la sensación operística de la película. La percusión tribal y los coros masivos infunden a la confrontación final un sentido de batalla épica, no solo una disputa entre dos leones. Cuando Simba finalmente acepta su rol, la música no lo celebra con fanfarria ligera, sino con un crescendo majestuoso y solemne, marcando la transición de un joven irresponsable a un monarca que ha pagado el precio del conocimiento y el liderazgo. La restauración del círculo de la vida es, por lo tanto, tanto un triunfo musical como narrativo. La coreografía emocional de la película se establece firmemente a través de la gestualidad y la expresión facial de los personajes animados, que logran transmitir emociones complejas a pesar de la barrera de la especie. La tristeza contenida de Simba durante su exilio es visible en sus ojos caídos y en su postura encorvada, un lenguaje corporal que grita culpa y evitación. Su posterior despertar físico, al correr por la selva con renovada energía, refleja el deshielo de su parálisis emocional. Este lenguaje corporal es tan elocuente como el diálogo, especialmente en las raras ocasiones en que se comunica sin palabras. Zazu, a pesar de su habitual nerviosismo, exhibe momentos de valentía inesperada. Su desafío al intentar servir como mediador entre Scar y Sarabi, aunque termina con él siendo encarcelado o ridiculizado, subraya su compromiso inquebrantable con el protocolo y el orden establecido. Su ansiedad no es cobardía, sino una hipersensibilidad al desorden. Es el funcionario perfecto. Le aterra la desviación, pero su lealtad a la institución del rey es más fuerte que su miedo a Scar. Su presencia constante, aunque irritante para Scar, es un recordatorio vivo de la legalidad que el usurpador ha violado. El contraste entre la inocencia del pasado y la crudeza del presente se cristaliza en la memoria del asesinato de Mufasa. La escena de la caída es magistralmente editada para maximizar el impacto psicológico. La toma de Simba mirando hacia arriba, sin entender la traición, seguida por la imagen de Scar reclamando el trono, establece una falsa causalidad en la mente del cachorro. La muerte de su padre es su culpa. Este evento traumático es la bisagra narrativa que divide la vida del héroe en dos actos irreconciliables: el antes y el después de la mentira. La dinámica entre Scar y las hienas es un microcosmos de la tiranía populista. Scar necesita el apoyo de las masas marginadas, las hienas, para derrocar a la monarquía tradicional, Mufasa, Simba, prometiéndoles recursos ilimitados, carne y libertad. Sin embargo, él nunca las respeta como iguales, las ve solo como músculo. Esta deslealtad inherente es el talón de Aquiles de Scar. Su derrota final no es solo causada por la fuerza de Simba, sino por el colapso interno de su propia alianza, cuando las hienas, al ver el fracaso de su líder, se vuelven contra él por el instinto básico de supervivencia y avaricia. El regreso de Simba a Pridelands no es solo un acto de venganza, sino un acto de reconciliación con su propia sombra.
Al enfrentarse a Scar, está enfrentando la parte de sí mismo que deseó la muerte de su padre por celos infantiles. La victoria es, por lo tanto, una autotortura exitosa. El trono no es ganado por la fuerza bruta, sino por la madurez emocional para asumir la responsabilidad que implica el linaje. La película cierra con la clara afirmación de que el liderazgo verdadero es el servicio desinteresado al ecosistema, una verdad que Simba, ahora un rey completo, puede finalmente inculcar a su propio heredero bajo el sol restaurador. Hola a todos y bienvenidos al canal Flick Tales. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película El Rey León de 1994. El sol africano se alzaba sobre la Roca del Rey, un espectáculo que anunciaba el nacimiento de un nuevo príncipe, Simba. La comunidad animal se congregaba, un tapiz vibrante de vida y respeto, para presenciar la presentación del cachorro por parte del sabio rey Mufasa y su compañera, Sarabi. Mufasa, cuyo porte recordaba a las grandes figuras de la realeza shakespeariana, había guiado su reino con una autoridad serena, influenciado quizás por la majestad que él mismo había observado en su propio padre. El chamán Rafiki, con sus rituales ancestrales, ungía al joven príncipe, un futuro que se sentía predestinado. Pero la sombra acechaba en las tierras sombrías, el reino de Scar, el hermano menor de Mufasa. Scar, un personaje que evocaba la envidia calculada de los villanos de las tragedias griegas, resentía profundamente su lugar en la línea sucesoria. Su intelecto agudo, aunque torcido, estaba siempre dedicado a la intriga. Con una retórica seductora, planeaba su ascenso al trono. La infancia de Simba transcurrió en un torbellino de descubrimiento, guiado por el afecto protector de su padre. Mufasa le enseñaba las lecciones del círculo de la vida, la interconexión esencial entre todas las criaturas, una filosofía que resonaba con el idealismo de muchos líderes históricos. Simba, juguetón e impulsivo, era el contrapunto perfecto a la solemnidad real. A su lado, Nala, su amiga de la infancia y futura reina, compartía sus aventuras. Scar, para librarse de su sobrino, tendió una trampa magistral. Convenció a Simba de aventurarse en el cañón, prometiéndole una emocionante expedición. Una vez allí, activó una estampida de ñus. Fue una masacre coreografiada con precisión brutal. Mufasa, demostrando su valía como protector, rescató a Simba de las patas de la muerte, pero al intentar ascender de vuelta, Scar lo traicionó, arrojándolo al caos. El sonido del cuerpo del rey al estrellarse fue el eco final de su reinado. El trauma dejó a Simba destrozado. Scar apareció, manipulándolo con una culpa devastadora, convenciéndole de que él había causado la muerte de su padre. La única solución, le susurró Scar, era huir y no volver jamás. El cachorro huyó, consumido por el dolor y la vergüenza, mientras Scar se coronaba rey, invitando a las hienas, criaturas de ambición desenfrenada, a compartir el festín y la devastación del reino. Lejos, en la exuberancia de la jungla, Simba fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato y un facóquero, personajes que encarnaban la filosofía del hedonismo despreocupado, una especie de escapismo vital. Ellos le inculcaron el mantra del Hakuna Matata, un desinterés por el pasado y el futuro. Simba creció en este exilio autoimpuesto, reprimiendo su identidad y su dolor. Los años pasaron. El reino de la Roca del Rey se marchitaba bajo el régimen negligente de Scar, que permitía a las hienas destruir el equilibrio natural, un reflejo de cómo la tiranía desvirtúa el propósito. Un día, Nala, cazando desesperadamente, se cruzó con el Simba adulto. El reencuentro fue cargado de emociones reprimidas, una colisión entre el pasado que Simba había negado y el presente que lo llamaba. Ella le contó la desolación de su hogar. La confrontación final se acercó cuando Rafiki encontró a Simba. En un momento de revelación, el chamán le forzó a confrontar su herencia. Y luego, a través de una visión etérea de su padre, el espíritu de Mufasa resonó en él. Recuerda quién eres. Este llamado a la responsabilidad es el punto de inflexión, el momento en que el exiliado acepta su destino, al igual que un actor decide tomar el papel principal que le fue destinado. Simba regresó a la Roca del Rey, enfrentándose a Scar en medio de la tormenta.
La verdad sobre el asesinato de Mufasa fue revelada en el clímax dramático, bajo el peso de la culpa que Scar había cargado sobre él. En la batalla subsiguiente, Simba demostró la fuerza que había heredado, no solo física sino moral. Scar, acorralado, fue consumido por las mismas hienas a las que había prometido poder. Con la derrota del tirano, la lluvia limpió la tierra. Simba ascendió a la roca del rey, no solo como un rey, sino como un líder que había integrado su dolor y su pasado. El círculo de la vida se restauró, y el ciclo se completó con el nacimiento de su propio heredero, bajo el mismo sol que había saludado su propia llegada. Su piel, curtida por años de sabiduría, parecía reflejar la luz de la sabana. Se le veía a menudo apartado, su melena oscura cayendo sobre un rostro permanentemente ceñudo, siempre analizando el poder que le era negado. Con una retórica seductora, planeaba su ascenso al trono, una ambición nacida del resentimiento. Se notaba la paciencia infinita del rey al explicarle a su hijo la responsabilidad que conlleva ser la cúspide de la cadena alimenticia. A su lado, Nala, su amiga de la infancia y futura reina, compartía sus aventuras. Su lealtad ya evidente incluso en aquellos juegos despreocupados. Convenció a Simba de aventurarse en el cañón, prometiéndole una emocionante expedición, quizás insinuando la emoción de lo prohibido que tanto atraía al joven príncipe. Mufasa, demostrando su valía como protector, rescató a Simba de las patas de la muerte, su rugido resonando con la fuerza de un trueno. Pero al intentar ascender de vuelta, Scar lo traicionó, arrojándolo al caos. El sonido del cuerpo del rey al estrellarse fue el eco final de su reinado, un momento de horror puro grabado a fuego en la memoria del cachorro. Scar apareció, manipulándolo con una culpa devastadora, susurrándole al oído que él, con su curiosidad imprudente, había causado la muerte de su padre. La única solución, le susurró Scar con falsa piedad, era huir y no volver jamás, para que la manada no tuviera que presenciar su vergüenza. El cachorro huyó, consumido por el dolor y la vergüenza, una carga insoportable para un ser tan joven, mientras Scar se coronaba rey, invitando a las hienas, criaturas de ambición desenfrenada y risa histérica, a compartir el festín y la devastación del reino. Su visión del mundo, resumida en el Hakuna Matata, ofrecía un refugio temporal, del peso de la realeza y la pérdida. Ellos le inculcaron este mantra, un desinterés por el pasado y el futuro, permitiendo a Simba vivir en un presente perpetuo, suprimiendo su identidad y el dolor latente. Pumba, con su bonachonería, y Timón, con su sarcasmo rápido, le proporcionaron el entorno protector que su psique quebrada necesitaba para sanar superficialmente. El reino de la Roca del Rey se marchitaba bajo el régimen negligente de Scar, que permitía a las hienas destruir el equilibrio natural. Las cebras flaqueaban, la vegetación se secaba. Era un paisaje de desesperación que reflejaba la podredumbre moral del nuevo gobernante. Un día, Nala, cazando desesperadamente en busca de sustento, se cruzó con el Simba adulto, ahora un león fuerte pero melancólico. El reencuentro fue cargado de emociones reprimidas, una colisión entre el pasado que Simba había negado y el presente que lo llamaba con urgencia. Ella le contó la desolación de su hogar, sus palabras teñidas de la tristeza de una tierra moribunda. En un momento de revelación, el chamán le forzó a confrontar su herencia, sacándolo de su cómoda evasión. Y luego, a través de una visión etérea de su padre, el espíritu de Mufasa resonó en él, con la misma autoridad calmada de antaño. Recuerda quién eres. Este llamado a la responsabilidad es el punto de inflexión, el momento en que el exiliado acepta su destino, el instante en que el príncipe que huyó comprende que su dolor es insignificante comparado con el sufrimiento de su pueblo. Simba regresó a la Roca del Rey, enfrentándose a Scar en medio de la tormenta que parecía reflejar la turbulencia interna del reino. La verdad sobre el asesinato de Mufasa fue revelada en el clímax dramático, bajo el peso de la culpa que Scar había cargado sobre él, forzando al villano a confesar ante los leones y las hienas confundidas. En la batalla subsiguiente, Simba demostró la fuerza que había heredado, no solo física sino moral, luchando con la ferocidad de quien defiende lo que es legítimamente suyo. Scar, acorralado y expuesto, fue consumido por las mismas hienas a las que había prometido poder,
y que ahora lo veían como un líder débil e inútil. Con la derrota del tirano, la lluvia limpió la tierra, un bautismo natural para el nuevo comienzo. Simba ascendió a la roca del rey, rugiendo con poder renovado, no solo como un rey, sino como un líder que había integrado su dolor y su pasado. El círculo de la vida se restauró, y el ciclo se completó con el nacimiento de su propio heredero, bajo el mismo sol que había saludado su propia llegada, un nuevo amanecer sobre un reino sanado. La celebración de la restauración del equilibrio fue palpable, una sinfonía de alivio colectivo que se extendió por las praderas reales. Simba, ahora revestido con la majestad que Scar nunca pudo mancillar, se paró en el borde de la roca del rey. Observaba cómo la vida regresaba a la tierra sedienta. El verde comenzaba a reemplazar al marrón polvoriento. Este no era simplemente un retorno al statu quo ante, sino la consolidación de un liderazgo forjado en la adversidad y la redención personal. Su reinado se cimentó en la memoria, no en el miedo. Cada decisión que tomaba llevaba implícita la lección aprendida de Mufasa, pero matizada por la comprensión adquirida durante su exilio. La presencia constante de Nala a su lado ofrecía un ancla emocional, una compañera que había soportado el invierno del reino y que ahora compartía la primavera. Ella era la reina pragmática que complementaba la visión idealista de Simba, una pareja cuya unión era la prueba viviente de que el amor superaba incluso los traumas más profundos. Rafiki, habiendo cumplido su papel como catalizador espiritual, observaba desde la distancia, su sonrisa enigmática, sugiriendo que el verdadero trabajo de un rey nunca terminaba. Solo cambiaba de forma. Continuaría apareciendo en momentos clave, recordando a la nueva generación, incluido el pequeño retoño que pronto sería presentado al sol, que incluso el más fuerte de los depredadores debe inclinarse ante el gran ciclo que todo lo abarca. La lección de Simba fue clara para todos los animales. La responsabilidad no se elude, se abraza, y solo a través de la aceptación de la propia verdad reside la verdadera fuerza para gobernar. La paz regresó, tejida con los hilos resistentes de la verdad redimida y el amor inquebrantable. Su melena, más densa y oscura, ondeaba ligeramente al viento, un símbolo visual de su madurez, ganada a golpe de sufrimiento. Cada decisión que tomaba llevaba implícita la lección aprendida de Mufasa, esa autoridad tranquila y justificada, pero matizada por la comprensión adquirida durante su exilio. Simba había visto lo que sucede cuando el poder se corrompe por la envidia. Por lo tanto, su justicia era misericordiosa, pero firme, asegurando que los excesos cometidos bajo el mandato de Scar no se repitieran. A menudo se les veía patrullando juntos los límites del territorio, un frente unido de fortaleza y afecto. Continuaría apareciendo en momentos clave, su bastón golpeando suavemente el suelo, mientras guiaba a la nueva generación, incluido el pequeño retoño que pronto sería presentado al sol, la siguiente esperanza del reino. El chamán entendía que el poder verdadero no residía en la corona, sino en la conexión con lo inmutable. Él recordaba a todos que incluso el más fuerte de los depredadores debe inclinarse ante el gran ciclo que todo lo abarca, un recordatorio constante de humildad. La paz regresó, tejida con los hilos resistentes de la verdad redimida y el amor inquebrantable, transformando la tristeza pasada en una promesa firme para el futuro. La enseñanza a la nueva generación se convirtió en la ocupación central de Simba y Nala. En las lecciones sobre el círculo de la vida, Simba no solo recitaba las palabras de Mufasa, sino que las impregnaba con su propia experiencia de pérdida y regreso. Explicaba a los jóvenes cachorros, con una gravedad que enternecía a Nala, que el valor no residía en la valentía ciega, sino en la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo ser paciente, un aprendizaje amargo que le costó a su padre. Se esforzaba por mostrarles la diferencia entre el egoísmo depredador de Scar y la necesidad natural de cazar para vivir, manteniendo siempre el respeto por aquello que se tomaba. Timón y Pumba, con su peculiar perspectiva, encontraron un nuevo propósito en el ambiente de estabilidad. Aunque mantuvieron su filosofía de vida relajada, se convirtieron en los animadores oficiales de la corte, responsables de mantener el ánimo alto y de asegurar que el lado más ligero de la vida no se perdiera en la solemnidad de la realeza.
Timón a veces se quejaba cómicamente de que la hierba fresca no era tan sabrosa como las bayas fermentadas que encontraban en la jungla, pero su lealtad a Simba era inquebrantable, y Pumba, con su buen corazón, siempre estaba dispuesto a ofrecer consuelo ruidoso. El recuerdo de Scar, aunque desvaneciéndose en la distancia de las tierras sombrías, ahora purificadas, servía como una advertencia silenciosa. Nadie se atrevía a romper el orden, pues habían visto el coste de la ambición desmedida. La tierra florecía, y con ella, la esperanza. Simba miraba a Nala, y en sus ojos encontraba el reflejo de un futuro seguro, un destino que había tenido que perderse para poder ser verdaderamente encontrado. El trono ya no era un lugar de miedo o de herencia impuesta, sino el centro de un hogar restaurado. Su voz, profunda y resonante, ahora portaba la autoridad de quien ha caminado por el Valle de la Sombra y ha regresado a la luz. Timón a veces se quejaba cómicamente de que la hierba fresca no era tan sabrosa como las bayas fermentadas que encontraban en la jungla, pero su lealtad a Simba era inquebrantable. Habían sido los salvadores de su juventud y ahora eran parte esencial del círculo íntimo. Pumba, con su buen corazón y su tendencia a la torpeza noble, siempre estaba dispuesto a ofrecer consuelo ruidoso o a ejecutar su famosa técnica de distracción, aunque ya no era tan necesaria. El recuerdo de Scar, aunque desvaneciéndose en la distancia de las tierras sombrías, ahora purificadas, servía como una advertencia silenciosa, un fantasma necesario para mantener la perspectiva. Nadie se atrevía a romper el orden, pues habían visto el coste de la ambición desmedida, encarnada en el tirano traicionado. La tierra florecía bajo las lluvias controladas y la gestión atenta, y con ella la esperanza se hacía tangible. El trono ya no era un lugar de miedo o de herencia impuesta, sino el centro de un hogar restaurado. Un testimonio de que la verdadera realeza se gana a través de la superación del propio infierno personal. El momento culminante de esta nueva era llegó con la presentación del nuevo cachorro, el heredero del heredero. Ante la congregación reunida, no muy diferente a la que había saludado al propio Simba décadas atrás, el sol besaba la roca del rey, bañándola en oro puro. Simba y Nala se postraron ante su descendiente, un acto que no era solo un ritual dinástico, sino una afirmación pública de su compromiso con el futuro. Simba sintió el peso de Mufasa sobre sus hombros, pero ahora era un peso reconfortante, una armadura más que una carga. Al ver al cachorro levantar la cabeza, un pequeño eco de su propia audacia infantil, Simba comprendió la naturaleza cíclica de su existencia. Rafiki se acercó, el rostro iluminado por una alegría genuina que rara vez mostraba, y levantó al pequeño león hacia el vasto cielo africano. Este acto,